Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión les quería traer este video sobre la Blackbox, esta pedalera que vendría a reemplazar a nuestras Tank, ya sea la B o la G, ya que en ella podemos cargar tanto emulaciones de guitarra o de bajo. Bien, en la caja nos viene obviamente el pedal, un cable USB y el manual, que solo está en inglés y en chino, si no me equivoco. Bien, si observamos la parte frontal, podemos ver que tenemos una pequeña pantalla en el medio. Tenemos dos knobs, que este sería el knob de master. Este sería el para knob, que es un potenciómetro que no tiene fin, ¿no? Si se fijan, lo giramos, no tiene un tope para ninguno de los dos lados. Y también tiene otra particularidad, que es un botón, que nos va a funcionar como botón de enter o exit. Acá en la parte de abajo tenemos los botones que nos van a servir para activar o desactivar cada uno de los módulos de efecto que nos trae este pedal. Y bueno, por último abajo tenemos los switches para poder navegar entre presets y también para poder acceder al afinador. Estos switches también van a llegar a tener otra función más específica de acuerdo al módulo en el que nos encontremos. Bien, por la parte de arriba vamos a tener la entrada y salida mono de 1/4, lo que sería el interruptor para encender o apagar. De este lado la entrada de auriculares y acá en el medio la entrada USB-C, que nos serviría para poder conectarla con el software de PC, para también poder usarla como interfaz de audio y obviamente para cargar su batería interna. En el manual se nos especifica que una carga completa demora alrededor de 5 horas. Esta carga completa nos va a llegar a durar aproximadamente 10 horas de uso. Bien, al encender el pedal nos vamos a encontrar con la pantalla de preset. Acá nosotros con los switches vamos a poder navegar entre los diferentes presets. Vamos a tener el volumen de master para controlar la salida del preset y el para knob, si lo movemos, vamos a ver que nos deja elegir entre estas dos opciones. Acá en esta primera opción, si hago clic en el knob, me va a dejar navegar de manera más rápida entre los 80 presets. Y acá en la segunda vamos a tener otro control de volumen. Bien, acá en esta pantalla también podríamos ingresar a lo que sería el afinador. Y el afinador también nos viene con dos opciones. Acá para cambiar la afinación entre 430 y 450. Y acá para apagar o prender el modo de bypass. Si nos fijamos, antes de los módulos de efectos tenemos el botón de home. Si nosotros apretamos una vez, nos va a llevar a esta pantalla donde nos va a permitir, con la ayuda del para knob, poder cambiar el orden de los efectos en nuestra cadena. También podemos navegar a través de la cadena con el switch derecho y con el izquierdo vamos a activar cualquiera de los efectos. También para activar o desactivar los efectos podríamos mantener presionado el efecto que deseamos prender o apagar. Otra función importante que va a tener este botón va a ser el de activar el Bluetooth. Lo tengo presionado y se activa. La luz va a estar parpadeando indicándonos de que está activado. Una vez que lo sincronicemos con el teléfono va a quedar encendida. Lo mismo para apagarlo,
Lo tenemos apretado y se apaga. Ahora vamos a ir repasando cada uno de los módulos de efectos y viendo los diferentes parámetros que posee cada uno de estos. En la sección de FX vamos a tener un reductor de ruido, un boost y un compresor. Aquí, si se fijan, el compresor nos permite también tener adentro lo que sería el gate, el reductor de ruido. Y en el boost también. Digamos que los podríamos combinar al boost y el compresor con el reductor. Bien, en el siguiente módulo tenemos la sección de AMP. Acá tenemos lo que serían las emulaciones de los amplificadores. En este caso, ya de fábrica nos trae 20 amplificadores, de los cuales 15 son para guitarra y los 5 restantes son para bajo. Acá vamos a ver que tenemos parámetros de ganancia, de lo que sería el volumen, y tenemos un ecualizador de 3 bandas. Nos vamos al siguiente módulo. Aquí tenemos las modulaciones. Activamos. Ahí. Estaba activado. Ahí va. Activamos. Y nos movemos entre los diferentes parámetros que posee. Tenemos chorus, phaser, trémolo, flanger, vibrato, univibe y un autofilter. Y bueno, cada uno de estos posee unos parámetros diferentes. Acá, si nos fijamos, si nosotros vemos esta luz está parpadeando según la velocidad que nosotros le configuramos. Aumento y va aumentando la velocidad de la luz. Tenemos acá lo que serían los delays. En el delay pasa lo mismo también con lo que sería la luz esta que nos indica que está activado o no. Empieza a parpadear también y a cambiar la velocidad. Bien, dentro de lo que serían los delay tenemos el analog, tenemos el DAC, un tape, un dual y un lo-fi. Obviamente cada uno con sus diferentes parámetros. Aquí también, si se fijan, si yo utilizo en algunos módulos el switch de la izquierda, puedo prender y apagar el efecto. En este caso, si nos fijamos, el de la derecha va a ser de veces como un tap tempo, ¿no? Fíjense cómo en la sección de tiempo se va cambiando si lo voy presionando. Lo mismo pasa en el anterior de delay. Bien, seguimos. Tenemos acá la reverb, lo activo. Acá en este caso el switch derecho no hace nada. Nos fijamos. Tengo un room, un hall, un swell, spring, shimmer y cloud. Lo mismo, cada uno con sus diferentes parámetros. Y por último tenemos la sección de cap. Acá tenemos lo que serían los impulsos de respuesta, que igual que los amps ya nos trae de fábrica 20, de los cuales 15 son de guitarra y los 5 restantes son de bajo.
Acá, a diferencia de la tank, vamos a poder tener acceso a diferentes parámetros. Por ejemplo, el volumen del impulso del IR. Y también vamos a poder realizar un low cut y un high cut. Bien, supongamos entonces que nosotros ya creamos nuestra cadena de efecto. La modificamos todo. Y entonces ahora queremos guardar este preset, ¿no? Para guardar el preset vamos a utilizar el paraNob. Si nosotros lo tenemos presionado por un segundo, nos sale la opción de Save To. Entonces acá nosotros con la rueda, con el potenciómetro, elegimos si queremos guardarlo en el mismo o guardarlo en otro. Obviamente reemplazando al que elijamos si es que lo queremos guardar ahí. Aprieto y se guarda. También tenemos otra forma que sería presionándolo por 2 segundos. Y nos sale la opción de Swap To, que esto va a ser para intercambiar de posición, ¿no? Que se guarde, pero que se guarde en otra posición, cambiando algún otro preset que tengamos. Así, para evitar sobreescribirlo o reemplazarlo. Apretamos y se guarda. Y bueno, siempre con el botón de Home volvemos a lo que sería la pantalla de preset.